Bien, tengan todos ustedes, estimados participantes, muy pero muy buenos días o buenas tardes, dependiendo el lugar del continente en el cual se encuentren. Les doy un cálido recibimiento a nuestro webinar, auspiciado como siempre y dictado por el Service Desk Institute Latinoamérica. Muchas gracias a todos nuestros miembros, amigos, colaboradores que se conectan desde distintos países de la región. Podemos saludar a la gente de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, España, Venezuela, Uruguay. Bueno, si me queda algún país sin saludar, creo que son todos. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo entonces a la temática que hoy nos convoca y que en algunos casos también nos preocupa. Hoy la actividad de Service Desk se ha tornado mucho más exigente que en años anteriores y estimamos que en los próximos 5 años todavía la relevancia del Service Desk y la necesidad de profesionalizar el mismo va a aumentar todavía más. Por eso es que queremos hacer un recorrido sobre los 10 errores que nosotros consideramos fatales para un Service Desk, fatales desde el punto de vista, no en el término literal, sino desde el punto de vista de la calidad, de la percepción de nuestros usuarios, de los costos, en definitiva, de la correcta o incorrecta prestación de un servicio como tal. Y estos 10 errores, de los cuales vamos a recorrer en el día de hoy, son errores que nosotros encontramos cotidianamente en nuestro recorrido por los distintos service desk de distintas organizaciones que visitamos a lo largo de Iberoamérica. Así que vamos a dar comienzo para aquellos que no nos conocen. Mi nombre es Leonardo de Andrea, soy el CEO del Service Desk Institute. Y bueno, antes de comenzar quiero agradecer a nuestros miembros, amigos, que hace 10 años consecutivamente nos siguen, participan de nuestros encuentros, de nuestras charlas, nuestras pláticas, descargan material y muchas veces los asistentes además participan en nuestras capacitaciones y en nuestras certificaciones. El Service Desk Institute hoy es la unidad líder en Iberoamérica en todo lo que tiene que ver con formación de personal ligada a las áreas de soporte directo o indirecto. Soporte directo, estamos hablando del Service Desk, soporte Service Desk y también, por supuesto, áreas de monitoreo y áreas de Field Support. Eso es soporte directo o indirecto, ya sea con presencia o a través de técnicas que permitan que el usuario pueda utilizar sus servicios de IT como corresponde. Bien, el Service Desk Institute es una organización entonces que se dedica a la certificación de los colaboradores cercanos al Service Desk, como también de certificar a las unidades funcionales, es decir, a la unidad organizativa llamada Service Desk. Nuestras certificaciones son para todo Iberoamérica y por supuesto nuestro foco está puesto en aquellos negocios y organizaciones que dan soporte a usuarios latinos o que hablan, para ser más precisos, de habla hispana, hispanoparlantes. Bien, antes de continuar y meternos con los errores propios de un Service Desk, nos gustaría hacer una definición básica de lo que debe ser un Service Desk hoy en día. Y decimos que un Service Desk es una unidad funcional
que reúne un cuerpo de conocimiento propio, es decir, cada service desk, más allá de que todos los service desk tienen la misma, como gran objetivo, que es ser un área de soporte interna, tiene un cuerpo de conocimiento propio. No es lo mismo un service desk de un banco al de una petrolera, al de una casa de venta de productos al público, o al de un hospital o un sanatorio o al de una universidad. Es decir, cada uno tiene un cuerpo de conocimiento propio y eso tiene que ver mucho con el core business, o con la actividad principal que desarrolla esa organización o esa institución. Decimos que este cuerpo de conocimiento propio está compuesto por capacidades organizacionales e individuales. Es decir, acá se mezcla lo que la organización me da, los procedimientos, las herramientas, las políticas, los protocolos, el presupuesto, la cantidad de analistas, team leaders, supervisores, soportistas de sitio, etcétera, combinado con las competencias del personal que la compone. Todo esto hace una mezcla, ¿sí? una linda mezcla, que tiene como fin dar asistencia a los usuarios de servicios de IT. Nosotros nos concentramos en ese sector, no somos un service desk, no es una unidad funcional que atiende de pronto consultas solamente o cuestiones fuera de las áreas de IT. Bien, teniendo en cuenta este concepto, ahora sí vamos a entrar en la lista de los 10 errores fatales de un service desk, que luego, por supuesto, vamos a ir desarrollando en la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir hablando individualmente de cada uno de estos. Ahora, mientras terminan de ingresar algunos miembros al webinar, vamos a hacer un reconto de todos. A ver, estos que vamos a mencionar no tienen un orden de prioridad, no es decir que el número 1 es el que ocurre más frecuentemente. Simplemente quisimos hacer una enumeración de todo lo que pasa, en algunos casos, otros con mayor o otros con menor índice de repetición. Algunos service desk que hemos visitado los tienen todos, ¿sí? Tenían las 10 listas de errores fatales. Algunos otros les afectan solo una o dos. Pero bueno, es buena la introducción para que ustedes también puedan hacer su comparativa y ver si alguna de estas situaciones negativas, todas estas que vamos a ver son negativas, está afectando de alguna manera a su service desk. Yo creo que son situaciones que luego se convierten en tóxicas, muy malas para la salud de un service desk. Bueno, la primera que podemos enumerar es falta de mecanismo estructurado de soporte al cliente. Segunda, forma de trabajo completamente reactiva. Porcentaje de resolución insuficiente en el primer nivel. Poca confianza por parte del cliente. Poca integración entre los diferentes equipos de IT. Acá pueden ir allá haciendo checando, ¿sí? Cuáles les podría estar afectando o no. Excesiva dependencia del personal clave. Pérdida de propiedad de los casos. Pérdida de ownership. Respuesta a los clientes inconsistentes, tanto en tiempo como en calidad. Service desk que no tienen información gerencial, es decir, sus decisiones son basadas en sensaciones. Yo pienso antes que yo sé. Y el número 10, baja moral del equipo de trabajo o conflictividad en el equipo.
cuando hablamos de baja moral, en realidad no decimos que son de moral dudosa, sino lo que queremos decir es que hay un clima laboral no apto, ¿no? Donde uno se siente desmotivado. Bueno, habiendo enumerado las 10, vamos a pasar a la primera. Primer gran error, falta de mecanismo estructurado de soporte al cliente. ¿Qué significa esto? Si bien hay muchos service desk que han avanzado y que ya tienen mecanismos de administración de incidentes, etcétera, todavía persisten muchos en el mercado donde el tipo de atención depende exclusivamente de la voluntad, del estado de ánimo y de la cantidad de trabajo que tenga un analista en particular. Esto significa que depende qué analista te toque en la resolución de un caso, vas a recibir mejor o peor servicio. Pensado, por supuesto, desde el punto de vista del usuario. Es decir, si nos toca un analista con ganas y con cierto nivel de conocimiento, voy a recibir un servicio adecuado, y si no, voy a recibir lo que me toque. Esto se nota mucho cuando los usuarios empiezan a percibir que depende quién te toque, es la solución que uno recibe. Es decir, cada analista apela a su propia memoria, a su propia experiencia, no hay una base compartida de soluciones, por lo tanto, esto termina siendo una especie de recetario del doctor, ¿no? Donde dependiendo el doctor que les toque, es la solución que van a recibir. Antiguamente había un dicho que decía, cada maestrito con su librito, y esto es algo bastante parecido. No tener un mecanismo estructurado de soporte al cliente. Depende quién me atienda, es el nivel de soporte que voy a recibir. Depende quién me atienda, es la solución que me van a dar. Y depende quién llame y qué nivel de presión realice, es el tipo de solución que le voy a dar. Podríamos decir que un service desk que no cuenta con un mecanismo estructurado de soporte al cliente se encuentra en un estadio ad hoc, es decir, básicamente no ha alcanzado todavía niveles de maduración y siguen manejándose, digamos, casi de manera amateur. Las consecuencias, por supuesto, de este error son negativas desde el punto de vista de la percepción, pero también muy altamente tóxicas desde el punto de vista de la performance, ¿sí? Porque no hay tiempos para controlar, porque cada uno aplica la solución de la mejor manera que le parece, y no tenemos una base de control para saber si efectivamente estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Si ustedes se encuentran en una etapa como esta, una de las primeras cuestiones que deberían actuar es cómo unificamos los procesos de soporte de la primera línea. Todos usamos el mismo catálogo de servicios, todos usamos las mismas soluciones, tenemos o no tenemos una base de soluciones documentada, en fin, primer error a atacar. Segundo error, forma de trabajo totalmente reactiva. Es decir, estamos esperando que se produzca un error para poner en marcha todos los mecanismos de soporte. Esto se parece bastante a estar esperando que algo malo suceda, ¿no? Como para decir, ahora nos ponemos en marcha. Básicamente, el rol actual del Service Desk es también evitar situaciones de falta de disponibilidad de servicios. ¿Y cómo evitamos estas situaciones? A través de herramientas que nos permitan, de alguna manera, también anticipar situaciones. Herramientas de monitoreo, y también podemos hacer algunas preguntas proactivas durante el contacto que tenemos o tienen los analistas de Service Desk
con sus clientes o usuarios. En el momento propio de la prestación del servicio, ya sea a través de teléfono o un canal electrónico, podemos hacer algunas preguntas, por ejemplo, en caso de que usen correo electrónico de Microsoft, podríamos preguntar cuándo fue la última vez que checaron el tamaño de su archivo PCT, podríamos preguntar cuándo fue la última vez que le hicieron un mantenimiento preventivo a su equipo, podemos hacer una lista de recomendaciones, en fin, evitar situaciones que luego pueden ser negativas, inclusive a veces hasta imposibles de recuperar. No esperar siempre que el incidente suceda, sino dar un paso más y tomar la iniciativa. Bueno, este que vemos ahora, el error número 3, es aquel service desk que tiene un porcentaje de resolución insuficiente en el primer nivel. Y acá viene toda una controversia, ¿no? ¿Cuál debe ser el porcentaje de resolución en primer nivel que debe sustentar un service desk de buen funcionamiento? Y a nivel internacional, nosotros estamos definiendo que un service desk resuelve en su primera línea al menos el 60% de todos los incidentes y solicitudes que ingresan a su área. Este es un porcentaje global. Después podemos ir a casos más específicos, donde el porcentaje de resolubles, es decir, de aquellos que sí yo puedo resolver, que no dependo de nadie más que del propio Service Desk, en este caso el porcentaje es mucho más elevado. Tendríamos que estar por arriba del 85%. Ahora, obviamente, si estoy en un 50%, 40% de resolución en el primer nivel, estoy con una brecha muy importante, y hoy nuestros usuarios están acostumbrándose, por lo que han recibido y reciben también como servicios en su vida cotidiana, a niveles de resolución más altos. Además, más allá del acostumbramiento, los niveles de dependencia de los usuarios de los servicios de TI cada vez son más altos. Por lo tanto, si nosotros no participamos activamente en garantizar los mecanismos de continuidad, es decir, de volver, de poner en funcionamiento nuevamente la rueda que se detuvo, los niveles de insatisfacción van a ser muy altos. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar? La importancia del nivel de satisfacción de los usuarios, ¿no? Yo creo que hoy en día es uno de los indicadores más importantes, si no diría el primero. No hay muchos que se le acerquen, ¿no? Presupuesto y nivel de satisfacción del usuario final. Entonces, ¿qué mecanismos vamos a poner en marcha para medir estos niveles e ir mejorándolos consistentemente a lo largo del periodo? Bueno, ahora vamos a ir al error número 4. Poca confianza por parte de los clientes, usuarios. Algunos usuarios parten de experiencias negativas con el Service Desk. Días pasados estaba haciendo entrevistas a usuarios finales de un servicio y estos me manifestaban: el Service Desk equivale a cero solución. El Service Desk no sabe nada. El Service Desk no resuelve nada. Evitamos llamar al Service Desk de manera deliberada. No queremos llamar al Service Desk porque equivale a cero solución. Sus caminos son tortuosos. Bueno, por supuesto que cuando la experiencia del cliente es negativa y se corre este boca a boca negativo entre los usuarios, se genera un rechazo con el servicio, o también otro de los síntomas de poca confianza por parte del cliente es que empiezan a seleccionar
con qué analista quieren hablar. Buenos días, ¿se encuentra Carlitos? No, Carlitos no se encuentra. Bueno, llamo en otro momento, muchas gracias. Pero yo le puedo apoyar. No, 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 está bien, vuelvo a llamar, prefiero con Carlitos. Algunos con cortesía y otros ya directamente cansados del servicio, del mal servicio, manifiestan su inconformidad sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Sí, buenos días, habla Leonardo, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Me podrían dar con alguien que sepa, por favor? Ya, el nivel de disconformidad se vuelve casi un tono sarcástico por parte del usuario. Poca confianza, es decir, a veces el nivel de poca confianza se manifiesta a través de la resignación. ¿Mm? Dice, y bueno, son pobres, son buenos chicos, pero ¿qué van a hacer? ¿Mm? Hacen lo que pueden, pero el problema no es el service desk, sino como que ya saben que llamar ahí no tiene mucho sentido, pero igual hay que hacerlo, ¿no? Eso se llama resignación por parte del cliente. Bueno, el error número 5 es cuando hay poca integración entre los diferentes equipos de trabajo, cuando el primer nivel nunca se reúne con el segundo nivel a discutir sobre mejores soluciones, cuando los niveles de resolución se quejan del poco conocimiento o de la mala derivación o escalamiento de los casos por parte del primer nivel, es decir, cuando hay una diferencia entre nosotros y ellos, una marcada diferencia, donde hay pimponeo de casos, donde no hay un compromiso por las áreas de segundo o tercer nivel con los tiempos, cuando no nos sentamos a buscar soluciones pensando en el cumplimiento del SLA, es decir, cuando existen compartimentos estancos. Esto puede darse por múltiples motivos, ya sea por falta de un mecanismo estructurado de derivación, por falta de revisión y de límites y responsabilidades, y a veces por el ego de sus jefes, que encabezan estas unidades funcionales y trasladan sus problemas de relación a todos sus equipos. Este es un error súper notorio que lamentablemente lo vemos mucho más a menudo de lo que nos gustaría verlo. Bien, tenemos algunas preguntas aquí por parte de los asistentes en el panel de chat. Todas las preguntas se van a contestar en privado a cada uno de ustedes por correo electrónico, de manera que no se pierdan nada. Y por otro lado, aprovecho también para ir comentándoles que esta presentación va a estar disponible en nuestra web para que cada uno de ustedes la pueda revisar las veces que quiera, y también le vamos a hacer llegar la presentación a todos los que han participado de nuestro webinar. Seguimos con el error número 6. Número 6, excesiva dependencia del personal clave. ¿De qué estamos hablando? Que a veces tenemos concentrado el saber o concentrado los permisos o concentrado las tareas en un grupo muy reducido de personas, por no decir en una persona, y luego esa persona termina saturándose o, como cualquier ser humano, se puede enfermar, puede pedir su periodo vacacional, se puede casar o se puede ir de la compañía, de la organización. Entonces ahí nos quedamos con un hueco imposible, ¿no? Bueno, tratar de siempre tener un backup, o sea, de tener un reemplazo de esa persona. A veces la excesiva dependencia no es tanto del analista, sino de sus team leader o el propio jefe. El propio jefe le cuesta delegar, entonces se queda con todas las llaves de todos los candados, por decirlo de alguna manera. Y el día que él no está, no se puede abrir ninguna puerta.
Él solo conoce los procedimientos, él solo tiene los procesos de escalamiento, él solo habla con los usuarios críticos, él solo conoce el manejo de los VIP, él solo maneja las relaciones interpersonales con otros grupos. Bien, no concentrar en personas, sino en procesos. Esto también sucede como consecuencia de falta de procesos. Cuando terminamos solucionando todos los problemas operativos a través del plano relacional o del plano de los vínculos entre personas y no de los vínculos entre grupos a través de un proceso que determine cómo debería llevarse adelante esta tarea. Excesiva dependencia de personal clave. ¿No vino Carlito? No. Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Él es el único que tiene la clave de administrador, es el único que puede subir una máquina a dominio, es el único que puede entrar en la base de datos, es el único que puede hacer los reportes, es el único que conoce la central telefónica, en fin, el único que sabe de algo es una persona sumamente tóxica. Nosotros no necesitamos héroes, sino jugadores de equipo. Y esto va en contra de ese concepto. Bien, error número 7. Pérdida de ownership. Pérdida de propiedad de los tickets, de los casos. Esto se da por múltiples motivos. Uno de ellos, hoy algunos software de registración atentan un poco contra este concepto de ownership. ¿Sí? ¿Por qué? Porque instalan ventanas de autoservicio donde el usuario carga su solicitud o su incidente y este va a seguir una ruta predeterminada y va a llegar a un grupo de resolución que es el que le corresponde. Bueno, el primer problema que encontramos ante esto es que muchas veces el usuario no sabe cuáles son esas rutas y termina enviando estos casos a grupos que no le corresponden. El segundo problema que vemos en estos casos es que muchos de estos grupos, al no tener la sensibilidad con el cliente y no ser controlados por un SLA, se tardan mucho tiempo en responder. Otro inconveniente que vemos es que al Service Desk perder visibilidad de estos casos, porque nunca pasan por su área, tampoco puede hacer los reclamos correspondientes. Este es en el caso de aquellas herramientas de autogestión, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y el otro caso es donde directamente el Service Desk deriva los casos y no hace seguimiento. No, como que no le importa o no forma parte de su definición. Y lamentablemente también hemos visto muchos en nuestro recorrido, que también se resignan a los tiempos de resolución de las áreas de segundo o tercer nivel, pierden el seguimiento, pierden el ownership y por lo tanto pierden la gran oportunidad de liderar el proceso de administración de incidentes. Y el Service Desk lidera este proceso. Por supuesto que si no puedo hacer seguimiento, difícilmente pueda ser un líder de cara al usuario acerca de los incidentes. Bueno, cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Si alguno de ustedes ha notado que sufre alguno de estos 8 errores, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que para poder sanarse de un mal o para poder corregir un error o un defecto, el gran primer paso es reconocerlo, ¿no? Por eso decidimos dar este webinar donde hoy no hablamos de soluciones, sino que estamos hablando de errores, ¿no? Y muy repetitivos en nuestro querido mercado iberoamericano. Bueno, error número 8. La respuesta al cliente, tanto en tiempo como en calidad, es inconsistente. ¿Esto qué significa? Que dependiendo la carga laboral, nuestros niveles de servicio fluctúan.
a veces tenemos un buen nivel de respuesta, a veces tenemos un nivel medio, a veces tenemos un nivel pésimo, porque no administramos nuestros recursos acorde a la demanda. Tenemos siempre la misma cantidad de gente, no pensamos, no nos organizamos bien a veces en los procesos vacacionales, no pensamos en los reemplazos en caso de enfermedad, mucho menos en caso de enfermedad prolongada. No siempre hacemos una correcta administración de los recursos para asumir la demanda. Tampoco algunas organizaciones siguen únicamente dando soporte por teléfono, no han incurrido en ninguna nueva tecnología que nos permita inclusive poder trabajar de manera anticíclica, es decir, cuando tenemos problemas de performance, poder corregirlos a través de una herramienta alterna que no sea únicamente de herramienta telefónica. Es decir, no siempre se cumplen con los SLA porque los picos operacionales o las cargas de trabajo en determinados momentos superan nuestras previsiones. Esto en cuanto a los tiempos de respuesta, ¿sí? Que es uno de los primeros niveles de queja de los usuarios. No cumplieron con el tiempo. Y el segundo es la calidad inconsistente. Analistas que de pronto son robóticos, analistas que no muestran interés en la resolución de los casos, analistas que son groseros en sus interacciones, analistas que regañan a los clientes como si el cliente dependiera de nosotros, cuando nuestro sector depende del cliente, ¿sí? Cuando se invierten los roles, cuando no hay una conciencia de calidad. Por supuesto, esto se da cuando no hay un área de aseguramiento de calidad, cuando no hay alguien que controle los tickets, que controle los contactos, ya sea por chat o por mail, que controle la redacción, la ortografía, el seguimiento del procedimiento, cuando no hay alguien que monitoree o grabe las llamadas telefónicas. ¿Sí? Cuando no tenemos un área de calidad, aparecen estas inconsistencias. Bueno, vamos a ir al error número 9. Falta de información gerencial. Muchas veces cuando también las organizaciones hacen grandes esfuerzos en comprar software de mesa de ayuda o de registración costosos, costosísimos, y resulta que las categorías y motivos son mal utilizadas, no se utilizan las plantillas de código de causa, de código de cierre, de carga rápida del incidente. Por lo tanto, la información con la cual tenemos que tomar decisiones muchas veces es escasa, insuficiente o errónea. Entonces, los managers terminan tomando decisiones sobre información incorrecta y terminan haciendo conjeturas. ¿Cuál es el tipo de llamada? ¿Cuál es el tiempo promedio? Si dio resultado alguna acción para disminuir llamados o no, mientras el proceso de registración no sea uno de los primeros pilares dentro de una organización de soporte y no esté adecuadamente controlado, toda nuestra información gerencial por lo menos va a estar en duda. Ni que hablar en el caso del on-site, que muchos tienen la mala costumbre de no registrar, lo ven como un paso burocrático y ni siquiera dejan evidencias de su propio trabajo, ¿sí? Es decir, hasta tal punto llega a ser grave que ni siquiera puedo justificar en algunas ocasiones la cantidad de personal que tengo versus la cantidad de trabajo registrado en las herramientas. Bueno, y el último error, conflictividad en el equipo, baja moral, baja autoestima. Sobre este punto, la verdad, podríamos hablar una hora más, pero vamos a reducirnos, ¿no? Diciendo en principio que
no se puede dar un servicio de primera con gente que se siente de tercera. Entonces, muy importante hacer un esfuerzo por mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la forma de corregir a nuestros analistas. Recuerden que la capacitación siempre es en público, pero las correcciones son en privado. Hacer un esfuerzo por ser un coach y no por ser simplemente un supervisor o un capataz, ¿sí? Aquel que va a formar al analista y que se va a preocupar porque exista un buen clima laboral, por eliminar o disminuir los conflictos dentro del propio equipo. A veces los conflictos son por competencias internas, por celos, por factores psicosociales, porque a veces los nuevos hacen diferencia con los viejos, en fin, hay muchas situaciones antagónicas que se pueden dar dentro de un equipo de trabajo, y acá es responsabilidad del jefe, ¿sí? de estar atento a estas situaciones, ¿sí? El team leader hoy es mucho más, o el manager, que aquel que se asegura que la tarea se lleve adelante, sino que también debe cuidar este aspecto, porque si no, por supuesto, la primera, el primer síntoma de conflictividad o baja moral en el equipo es el alto nivel de rotación. ¿Sí? La gente se va a ir, y si no se va porque no puede, porque la tasa de desempleo es alta, esto dependiendo del país puede ser mayor o menor, entonces medio como que se tiene que quedar porque no le queda otra, entonces va a trabajar con muy baja productividad, va a hacer lo mínimo y va a buscar la ley del menor esfuerzo. Entonces, como a nadie nos conviene eso, hay que estar atento muchas veces a esta situación. Sobre todo porque a veces hemos visto también situaciones donde no hay ningún motivo económico, psicosocial, financiero, de alineación para que esto suceda. Simplemente sucede porque tienen malos jefes. Entonces, estar muy atento a este punto, evitar la conflictividad dentro del equipo. Bueno, ¿qué hacer cuando mis estrategias han fallado, cuando tengo alguno de estos errores o varios? Todo nuestro nivel de servicio se va a desmoronar, y hay que tener en cuenta que hoy en día la calidad de la entrega de un servicio de IT puede ser la diferencia entre éxito o fracaso. Sobre todo, ni que hablar para aquellos que son proveedores de outsourcing, proveedores de servicio de mesa de ayuda. Esto es fundamental, es su gran core business. Si no paso estos puntos, me van a cancelar el contrato y van a contratar a alguien que sí pueda. Bien, ¿qué hacer? Nosotros recomendamos como enfoque, en principio, adoptar prácticas estructuradas y proactivas de trabajo. Y hay muchos marcos de referencia al respecto. Pueden usar ITIL, pueden usar ISO 20000, tomar lo que les sirva de ese punto. Y por supuesto, certificar su Service Desk. Certificar con una certificación que sea adecuada para la cultura regional, moderna, y que le dé realmente opciones y realmente les dé garantías de que su servicio está funcionando como corresponde. En este sentido, para todos aquellos que quieran conocer cómo es el programa de certificación del Service Desk Institute, no tienen más que comunicarse con nosotros. Un breve resumen de las tareas que debe realizar un Service Desk hoy en día, para evitar esto, de alguna manera contrarrestar también estos malos síntomas. Principio, registrar, dar soporte y monitorear los incidentes hasta el final. Retomar el concepto de ownership. Trabajar con estrecha colaboración con otros procesos, como ser administración de problemas, o segundo y tercer nivel, trabajando en las soluciones, ya sean definitivas o temporales.
trabajar también en conjunto con las áreas de cambios y entregas de nuevas versiones, asegurarnos que nos tengan al tanto, nos inviten a esos comités para saber qué es lo que está cambiando y estar preparados a tiempo para poder dar un soporte eficiente. Trabajar también en el soporte emocional de los usuarios, es decir, qué estamos haciendo como equipo para trabajar en el soporte emocional, qué detectamos, cuáles son nuestras situaciones, tenemos las capacidades o no. Recordemos que un Service Desk no solo está para resolver problemas, sino también para contener algunas cuestiones referentes a la sensación del usuario. Bueno, y algunos Service Desk han extendido su gama de servicio, también incorporando a su servicio lo que es gestión de acceso y monitoreo de infraestructura, trabajando como un centro ya especializado, donde concentramos todas las necesidades de la comunidad usuaria y aumentamos nuestro nivel de solución y peticiones para que sobrepase el 60% del volumen ingresado. Bueno, estimados, hemos llegado al final de nuestro webinar, hemos cumplido exactamente con nuestro horario. Realmente para nosotros es un placer, como siempre, poder compartir conocimientos con la comunidad. Todos aquellos que estén interesados de recibir mayor información o recibir la presentación, nosotros se las vamos a enviar a todos por mail, a todos los inscriptos, y aquellos que están viendo este webinar fuera del horario de transmisión, es decir, directamente de nuestro sitio web, pueden escribirnos a info@sdila.com y con gusto le haremos llegar la presentación correspondiente en un archivo PDF y bueno, lo que ustedes necesiten. Por hoy nada más entonces. Nuevamente gracias. La continuidad de lo compartido será en nuestro próximo webinar. Hasta entonces y muchas gracias.